Bien, nos piden demostrar el funcionamiento del barómetro de Torricelli a partir de la ley de la conservación de la masa. En primera instancia debemos analizar en qué consiste el barómetro. En un barómetro tenemos cierta masa de un líquido muy denso, como el mercurio, que ejerce una fuerza peso hacia abajo y que está en contraposición a la masa que ejerce la columna del aire desde la superficie del mercurio en el plato hasta el final de la atmósfera. El punto es que el líquido sea lo suficientemente denso como para que le gane en la batalla de fuerzas a la atmósfera hasta llegar a cierta altura. En esa altura se asume que la fuerza-peso que ejerce la atmósfera es igual a la fuerza-peso que ejerce el mercurio, porque en esencia ambas estarían teniendo la misma masa equivalente. Por lo tanto, podemos aplicar la forma suma cero de la ley de la conservación de la masa. Antes de desplegar la entidad de la masa, debemos tener en cuenta que la masa se puede modificar aquí por una serie de constantes. Por ejemplo, si multiplicamos a ambos lados por la aceleración gravitacional, obtendremos que 0 por g es igual a 0. Y g multiplicado por la masa, así sean las masas indeterminadas, me va a dar una fuerza, que corresponden a las fuerzas pesos respectivas. Recuerde que aquí lo que estamos haciendo básicamente es aplicar la segunda ley de Newton, que establece que fuerza es igual a masa por aceleración. Dado que aceleración gravitacional es una aceleración, si multiplicamos cualquier masa por aceleración gravitacional obtenemos una fuerza, pero no cualquier fuerza. Cuando la fuerza es la que se ejerce por aceleración gravitacional, la llamamos fuerza-peso. Ahora viene el presupuesto más importante. Vamos a asumir que el área de interacción entre ambas fuerzas es la boquilla del tubo invertido. Por lo tanto, el área de interacción entre ambas fuerzas es igual. Por lo tanto, lo que puedo hacer es dividir todas las fuerzas presentes entre la misma área de interacción. O lo que es lo mismo, multiplicar por 1 sobre el área. Si multiplico 0 por 1 sobre el área, sigue siendo 0. Y si multiplico 1 sobre el área por la suma de fuerzas, pues obtendremos esta expresión. Podemos multiplicar 1 sobre el área por cada una de las fuerzas, con lo cual obtendremos la definición de presión, que presión es igual a la fuerza sobre el área. Entonces lo que voy a hacer es dejar aquí en moradito las dos leyes básicas con las cuales realizamos los reemplazos clave. Así que llegamos al punto en que la suma de presiones es también una suma cero, al igual que la suma de masas. Ahora sí podemos desplegar esta suma cero para dos presiones, que son las únicas que hay importantes en este sistema. La correspondiente al líquido y la correspondiente a la atmósfera. Para que se conserve la igualdad vamos a tener que asumir por definición que alguna de las presiones va a tener un valor negativo o es negativa con respecto a la otra. Así que por comodidad vamos a asumir que la presión atmosférica va a reemplazarse con valores negativos para que la igualdad de presiones se mantenga. Normalmente en un ejercicio de física mecánica lo que pasaría aquí es que hubiéramos tenido en cuenta desde la suma de fuerzas el hecho del término trigonométrico de las fuerzas enfrentadas. Por lo tanto, el signo se convertiría a negativo al multiplicar un seno o un coseno de 180 grados. Sin embargo, aquí simplemente vamos a decir que la presión atmosférica, como se reemplaza siempre en negativa, es mucho más económico colocarle ese negativo como un factor común a cualquier presión atmosférica que se reemplace. Por lo tanto, podemos expresar esta suma de fuerzas como la diferencia entre la presión ejercida por el líquido y la presión atmosférica. Con lo cual ya podemos expresar esto en términos de las igualdades, pasando la presión atmosférica al otro lado de la expresión a sumar. Hecho esto, que nuevamente sería una obviedad, ya podemos usar esta expresión para poder calcular el valor de la presión atmosférica. Y para ello simplemente lo que vamos a hacer es tomar la fórmula que habíamos expresado anteriormente para la presión de un líquido como el mercurio en videos anteriores, que es esta expresión de acá.
la presión es igual a la masa sobre el área de contacto por la aceleración gravitacional. Esto quiere decir que podríamos calcular la presión de la atmósfera con la masa del mercurio y el área de contacto del tubo. Sin embargo, es más conveniente realizar esta medición en términos de la densidad. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar la definición de densidad pero despejando la masa. Recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen. En este caso será la densidad del líquido, la masa del líquido y el volumen total, que también lo podemos establecer como, área del líquido y volumen del líquido. Por lo tanto, lo que necesito es despejar la masa, así que paso el volumen del líquido a multiplicar. Eso quiere decir que puedo despejar la masa del líquido por el producto densidad del líquido por el volumen del líquido en la expresión que vamos llevando. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar el volumen por una de las posibles definiciones del volumen, que aunque normalmente la acuñamos para un prisma rectangular debería funcionar en este caso, y es que volumen es igual a área por altura, lo cual nos permite reescribir la expresión en términos de la altura. En este punto tenemos área que multiplica y área que divide se cancela, lo cual nos permite reescribir finalmente la presión atmosférica en términos de los términos que no se cancelaron, que fueron la densidad del líquido por la altura del líquido por la aceleración gravitacional. Y con esta fórmula podemos calcular la presión atmosférica, porque la densidad del mercurio es 13.6 gramos sobre centímetro cúbico, algo que se puede determinar experimentalmente de forma muy sencilla y que debería haber estado al alcance de Torricelli. Lo segundo es la altura que midió Torricelli cuando la columna del mercurio se quedaba quieta, que era de 760 milímetros de mercurio o 76.0 centímetros de mercurio. Mientras que la constante de aceleración gravitacional la tomamos como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Con estos ingredientes ya podemos calcular el valor de la presión atmosférica en unidades del sistema internacional. Simplemente es reemplazar los términos conocidos en las posiciones de la ecuación. Entonces la densidad, la altura y la constante de aceleración gravitacional. Ahora lo que nos queda es hacer análisis dimensional ingenioso. Entonces, en primera instancia podemos hacer lo siguiente. Si resto un valor a la potencia del centímetro cúbico que está dividiendo, puedo cancelar el centímetro lineal que está multiplicando. Ahora, puedo cancelar este centicuadrado y reemplazarlo por un cuadrado de la definición del centi de la tabla de prefijos decimales, que es 10 elevado a la menos 2. Ahora puedo hacer esto otro. Si opero 10 a la menos 2 por 2 es igual a 10 a la menos 4, que estaría dividiendo, pero lo puedo reescribir como 10 a la 4 multiplicando. Pero en este caso no voy a escribirlo como 10 a la 4, sino como 10 multiplicado por 10 elevado a la 3. Y aquí viene la magia. 10 a la 3 es igual a kilo, que si multiplico por gramo me da kilogramo. Y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado me va a dar newton. En este punto la dimensionalidad ya está completa. Si resolvemos este metro al cubo menos 1, obtengo metro al cuadrado, unidad de área. Y multiplicando newton, unidad de fuerza. Y newton sobre metro al cuadrado es el pascal, unidad de presión. Por lo que pues también podemos hacer esa conversión final y es cancelar finalmente newton sobre metro al cuadrado y obtener pascales. Pascales será la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida y pascal es unidad de presión, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto lo único que queda es resolver la aritmética. 13.6 por 76 por 9.81 por 10 y todo lo que estaba en el denominador se canceló. Así que el resultado expresado a tres cifras significativas es mover el punto coma decimal 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones hacia los más grandes. Por lo tanto,
se expresa con potencia positiva y colocamos las tres cifras significativas. 1.01. 3, el primer no significativo, se redondea hacia abajo. Por lo tanto, la presión de una atmósfera es de 1.01 por 10 a la 5 pascales. Y sabemos que es una atmósfera pues porque es el valor de la columna de mercurio que se obtuvo en la medida del barómetro original. Con lo cual esta sería la demostración completa de la obtención del funcionamiento del barómetro y su cálculo para obtener el valor de la atmósfera medida en unidades del sistema internacional, el pascal. Ahora bien, dado que esta demostración es un completo asco, siempre es más fácil memorizarse esta igualdad fundamental. Sin embargo, en la actualidad, esta medida de presión en pascales se conoce para más que 3 cifras significativas. Este cálculo se ha hecho con mayor precisión, así que normalmente se expresa a 6 cifras significativas, pero eso lo vemos en la tabla de igualdades de las unidades de presión. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre química de gases y presiones. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.